Bueno, hola a todos de nuevo. Vamos a grabar una nueva píldora de electrónica de potencia. Hoy en particular vamos a hacer un ejercicio, el ejercicio que habíamos dejado pendiente de la píldora 15 del convertidor de seguimiento, el seguimiento del punto de máxima potencia utilizando el convertidor continua en puente completo, que hemos llamado aquí quasi MPPT solar. MPPT es de Maximum Power Point Tracking, comentaremos después a continuación. Bueno, si recordáis la propuesta de diseño que habíamos dejado planteada cuando hicimos la píldora del convertidor continua en puente completo, era utilizarlo para hacer el cuasi seguimiento del punto de máxima potencia de un panel solar, bueno, de un conjunto de paneles solares de una potencia de 4 kilovatios. Esto del cuasi seguimiento quiere decir que vamos a trabajar a colocar en el punto de trabajo en cada momento en el 80% de la tensión de vacío del panel. Si recordáis en la píldora anterior, cuando planteamos el problema, ya os dejamos aquí el modelo para utilizar en PESIN del conjunto de los paneles solares que vamos a utilizar en el desarrollo del ejercicio. La energía que extraemos del panel la vamos a entregar sobre un bus de continua de 400 voltios que vamos a permitirle una fluctuación de más o menos 50 voltios. Bueno, digamos que el objetivo de la implementación aproximada del seguimiento de punto de máxima potencia, lo que estoy llamando quasi MPPT, la idea es, digamos, si tenemos el panel solar con su curva característica, con una determinada irradiancia arbitraria, la que sea, ¿vale? Pues la idea es hacer trabajar al convertidor electrónico que se encarga de extraer la potencia del panel, bueno, lo más cerca posible del punto de máxima potencia, ¿no? Entonces, se sabe, analizando las curvas, que un valor muy aproximado de este punto está aproximadamente al 80% de la tensión del panel, de vacío del panel. Entonces, la idea del diseño es de vez en cuando hacer una parada muy breve para medir esta tensión de vacío y luego llevar el convertidor al punto de máxima potencia. Esto es un poco la idea. Digamos, dicho de forma digamos esquemática o conceptual, vamos a engañar al panel solar para que crea que tenga una batería exactamente del 80% de su tensión en vacío en cada momento. Bien, pues esto lo vamos a hacer en este caso utilizando el convertidor continua en puente completo que vimos en la píldora anterior, donde la entrada, la fuente primaria de energía, la entrada es el panel solar y la salida es el bus de continua, de 400 voltios más o menos 50 voltios. Bien, os recuerdo un poquito aquí la relación de transformación. Acordaros que este convertidor era heredero del convertidor reductor y la tensión de salida es N2 partido por N1, el duty por la tensión de entrada, que será la relación de transformación. Bien, aquí hay una cosa importante a tener en cuenta cuando diseñamos este convertidor, en la medida de que es heredero del convertidor reductor, y es que nosotros no podemos acceder a trabajar en cualquier punto de la curva del panel solar, porque fijaros, si esta es la relación de transformación y despejamos la tensión de entrada, que se ve reflejada de la tensión de salida, que sería esta fórmula, la tensión de entrada o de salida N1 partido por N2 dividido entre duty, ¿vale? Fijaros que si hacemos el duty 0, que sería el convertidor en vacío, estamos en este punto, y si ponemos el duty 1, el duty al máximo, tenemos tensión de salida N1 partido por N2, es decir, que moviendo el duty entre 0 y 1 accedemos a esta zona, en esta zona de trabajo, digamos la región de operación, la región de trabajo. Con un determinado valor de duty, digamos, estaremos en el punto de máxima potencia cumpliendo nuestro objetivo. Pero fijaros que si la radiancia cambia, por ejemplo, estamos aquí en la situación límite, esta sería la curva límite, digamos, este sería el punto al que podríamos acceder con este valor aquí especificado en esta línea discontinua. Y está claro que hay valores de irradiancia a las que no vamos a poder acceder. Esta es una diferencia importante con otro tipo de convertidores, por ejemplo el elevador reductor o por ejemplo el flyback, en el cual podemos en realidad acceder a cualquier punto de la curva y trabajar con cualquier valor de irradiancia, ¿vale? Aquí vamos a tener, digamos, una limitación, repito, en la medida que es heredero del convertidor reductor. Entonces tenemos que hacer la selección de este valor, digamos, tenemos que hacerlo con cuidado para permitir, bueno, para establecer cuál es el límite de radiancia que, si os acordáis, habíamos establecido en las especificaciones del problema, que pudiera trabajar con una radiancia de 200 vatios por
metro cuadrado para arriba, ¿vale? Vamos a ver ahora cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Acordaros que esto es importante y que afecta a todos los convertidores que son herederos del convertidor reductor. Bien, bueno, entonces lo primero que hacemos es, bueno, con la información que tenemos, hacemos el modelado del panel solar en PESIM. Aquí tenéis un poco las características, tenéis la corriente del panel frente a la tensión del panel, dibujada en condiciones estándar, es decir, con una irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado a 25 grados centígrados, ¿vale? Bueno, veis aquí que la tensión de vacío está más o menos en los 400 voltios, la corriente de cortocircuito son más o menos 14 amperios. El punto de máxima potencia, que estaría aquí en este punto, aquí veis dibujada la potencia del convertidor en función de la tensión, estaría más o menos en 320 voltios, sería un punto más o menos por aquí, ¿vale? Que si os fijáis cumple bastante bien la regla del 80% de la tensión de vacío. La corriente en el punto de máxima potencia son 12,5 amperios, y este sería un panel entonces un conjunto de paneles de 4 kilovatios. Acordaros que este valor de 4 kilovatios se refiere a la potencia que entregaría al panel en el supuesto de que estemos en condiciones estándar y en el supuesto de que estemos trabajando en el punto de máxima potencia del panel, que es la forma de especificar la potencia de los paneles. Pues bien, el primer paso que tenemos que hacer es seleccionar la relación de transformación, N1 partido por N2, al igual que hacíamos en el diseño de convertidores anteriores. Si os acordáis, cuando hacíamos una fuente de alimentación la seleccionábamos para tener ciclos de trabajo confortables. Aquí en cierta medida va a ser parecido, pero aquí lo que tenemos es que colocar la región accesible del convertidor para que nos permita trabajar con los niveles de irradiancia que deseamos. Entonces aquí pusimos el panel solar, lo simulamos en condiciones de irradiancia límite, ¿no? Condiciones bajas, 200 vatios por metro cuadrado, digamos a la máxima temperatura de trabajo, también 50 grados, para que la curva se achique lo más posible, ¿vale? Y vemos que en esas condiciones el panel es capaz de entregar 774 vatios y su tensión de vacío son 355 voltios. Aquí la tenéis, luego la usaremos, que el 80% de este valor está en 284, ¿vale? Entonces tenemos que asegurar que digamos que la tensión que refleja el convertidor sea menor de estos 284 voltios para tener acceso a la región accesible del convertidor. Además, con un agravante que, bueno, la tensión de salida fluctúa entre 350 y 450 voltios, ¿vale? Entonces la NS1 partido por NS2 máxima que podemos poner sería 284 dividido entre la máxima tensión de salida, es decir, 0.632. 0.632 sería la relación de transformación. Nosotros vamos a tomar para el diseño 0,5, que es un valor cómodo, puesto que vamos a considerar transformador ideal. Entonces vamos a considerar N1 igual a 1 y N2 igual a 2, digamos que es un diseño cómodo. Si os fijáis, si deshacemos ahora el entuerto y calculamos el ciclo de trabajo que tenemos que poner en el convertidor para distintos niveles de irradiancia con distintos valores de bus, ¿vale? Aquí veis que tenéis dibujada la tensión del panel en vacío frente al duty cycle que hay que poner, ¿vale? Aquí sería la tensión de vacío de 400 voltios que se corresponde con una irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado, y aquí tenéis la tensión de vacío de 355 voltios que se correspondería con una irradiancia de 200 vatios por metro cuadrado, es decir, que aquí estaría la zona de trabajo en esas irradiancias. Bueno, y veis los duties que calcularía el microcontrolador en cada momento, ¿vale? Y veis, como veis, tenemos un margen de seguridad. Es decir, que este diseño, tal y como lo tenemos hecho, permitiría trabajar incluso con valores de irradiancia muchísimo más bajas, con bastante margen, ¿vale? Fijaros que la máxima, el ciclo de trabajo en el punto de máxima corriente, que sería máxima potencia con el bus más bajo, que sería este puntito de aquí, el verde de aquí, sería 0.547, que es el que vamos a utilizar luego para dimensionar el convertidor. Bien, los siguientes pasos ya son idénticos a los de cualquier otra aplicación. Debemos determinar la potencia máxima que debe manejar el convertidor, y esto en este caso es un poco distinto, porque fijaros que la potencia máxima que extraemos del panel solar dependerá de la irradiancia máxima que establezcamos en el diseño o del límite que pongamos en el convertidor. Fijaros que el circuito, si va a estar buscando continuamente el punto de potencia máxima, dependerá de la irradiancia en cada momento. Vamos a admitir que en el diseño o en el uso del convertidor no vamos a superar la irradiancia máxima estándar de 1000 vatios por metro cuadrado,
con lo cual vamos a decir que vamos a limitar la potencia a 4 kilovatios. Aquí he puesto como nota que igual podríamos dejar un margen de seguridad, limitar a 5 kilovatios. Bueno, no obstante, para este ejercicio vamos a considerar que la potencia máxima de diseño es con irradiancia en condiciones estándar de 4 kilovatios, como un criterio más o menos razonable. Por ejemplo, aquí en Asturias, pues bueno, será bastante complicado que se supere esta irradiancia, salvo días muy específicos de verano. Bien, entonces, bueno, aquí tenéis un poco, una vez que tenemos la potencia máxima con estas condiciones de irradiancia, como la tensión de salida del convertidor varía, obviamente el punto peor va a ser, ya sabéis, como siempre, el de la tensión de salida mínima, en este caso, 350 voltios, que nos conduce una corriente de 11.429 voltios. Ya sabéis que el punto de salida máxima es el que usaremos para el diseño de los esfuerzos de tensión de los semiconductores, ¿vale? Entonces aquí tenemos, digamos, las condiciones de máxima corriente de salida para hacer el diseño de los semiconductores. O si queréis, puesto de forma más específica, aquí os he puesto marcada una foto fija del convertidor, digamos, en su punto de diseño, que sería con la tensión de salida al mínimo, entregando los 4 kilovatios de potencia que se corresponden a una irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado, con la tensión de entrada el 80% de los 400 voltios, que son 320 voltios, y a la salida tendremos 11.429 amperios. El duty estará en ese punto con 0.547, la frecuencia hemos decidido que sean 20 kHz y la relación de transformación un medio de 1 a 2, ¿vale? Entonces, bueno, con estas condiciones de diseño, pues bueno, ya es fácil calcular o decidir el inductor que vamos a poner. Ya sabéis que el inductor lo fijamos fijando el valor de rizado de corriente. Yo en este caso ya sabéis que la corriente de salida es la corriente promedio del inductor, es decir, 11.429. Pues bueno, yo he tomado un porcentaje de esto, he tomado, para que me quede un número redondo, he tomado 2 amperios, la frecuencia de conmutación 20 kHz, las condiciones peores de diseño, ¿vale? Y acordaros que esto es heredero del reductor, ¿vale? La tensión de entrada es el 80% de la tensión del panel del vacío máximo, es decir, los 400 voltios dividido entre la relación de N1 partido por N2, es decir, pasado al secundario, menos la tensión de salida mínimo dividido por el rizado de corriente, por el ciclo de trabajo, por el T sub S medios. Acordaros que en el puente completo se trabaja al doble de la frecuencia de conmutación, ¿vale? Acordaros que en un convertidor normal, en el reductor, ahí sería T sub S, pero aquí pondríamos T sub S medios, que esto es importante. Bueno, y como veis, nos queda una inductancia del orden de 2 miliamperes, que es la que vamos a utilizar para el diseño. Bueno, nos quedan bastantes tareas pendientes que no vamos a resolver en este ejercicio, que os lo dejo para vosotros. El diseño del transformador de aislamiento, que aquí lo hemos considerado ideal, los esfuerzos de tensión y de corriente en todos los semiconductores, la selección de los semiconductores, podemos hacer incluso una estimación del rendimiento, el cálculo de los disipadores térmicos y también el cálculo de los condensadores de entrada y condensadores de salida que hay que colocar, ya sabéis, como siempre, en este circuito, uno a donde entra el panel solar y otro a la salida de la batería, de la batería o del bus de continua. Bien, ahora voy a contaros un poquito cómo hacemos la simulación de este circuito utilizando el PESIN. En primer lugar, cogemos aquí el modelo físico del panel solar, que ya lo conocéis más o menos todos. El problema ya nos da los parámetros que hay que colocar para modelar ese conjunto de paneles. Ya sabéis que el panel solar tiene una entrada en la que podemos jugar con la irradiancia, cambiar los valores de irradiancia, y también podemos cambiar la temperatura de trabajo del panel, ¿vale? Aquí veis ya el condensador de entrada. Ya sabéis que es importante cuando ponemos el panel colocarle aquí un condensador de entrada, que además ese condensador nos ha permitido sacar la curva del panel. Bueno, aquí tenéis las 2 ramas de transistores con su sistema de control. El transformador, que en este caso es un transformador ideal de relación de transformación, como habíamos visto, 1 a 2, ¿vale? El rectificador de salida, que en este caso he cogido directamente, en lugar de poner los 4 diodos, el módulo rectificador que trae el PESIN. Ya sabéis que a mí me gusta mucho añadir este diodo, que en la práctica no sería necesario, pero bueno, yo siempre lo añado, ¿vale? La inductancia de 2 miliamperes, ¿vale? Y aquí tenéis, el bus de continua, que lo he puesto, aquí está puesto en su valor nominal.
pero bueno, que podríamos cambiar o juguetear con él, digamos. Como veis, con el microcontrolador, pues monitorizo la tensión de entrada, monitorizo la tensión de salida y monitorizo también la corriente de salida, ¿vale? Algunas cosas en este diseño no lo voy a utilizar, pero podríamos utilizarlo para limitar la potencia, protección de cortocircuito, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenéis un poquito un detalle de la máquina de estados que está implementada. Acordaros que, digamos, que de vez en cuando tenemos que parar para mirar la tensión de vacío e irnos al 80% de esa tensión de vacío. Entonces, digamos que hay un estado inicial que estamos parados, ¿vale? Fijaros, está aquí marcado en rojo que leemos todas las señales menos la tensión de entrada. La tensión de entrada solo la leemos cuando estamos parados, que se corresponderá con la tensión del panel de vacío, ¿vale? Que es esto que estoy marcando aquí ahora en amarillo, ¿vale? Como hicimos en otros ejercicios, ¿vale? Estamos un tiempo parados. Yo aquí en el diseño he puesto 10 milisegundos, ¿vale? Que puede ser un valor razonable. Luego, pasado ese tiempo, hacemos un arranque suave. Es decir, de estados parados vamos despacito hacia el punto de funcionamiento, que es el punto objetivo, el duty objetivo, que es un poco lo que tenéis aquí. Este tiempo de arranque lo he puesto en 20 milisegundos y luego ya quedaríamos en régimen permanente, ¿vale? Estaríamos trabajando al 80% de la tensión en vacío. Aquí en este régimen permanente es donde podríamos implementar un algoritmo de búsqueda más sofisticado, como el de perturbar y observar, o de derivadas de impedancia. Bueno, hay varias opciones, pero ya veréis que este procedimiento tan sencillo pues realmente nos lleva bastante razonablemente al punto de máxima potencia del panel solar, sin mayores complicaciones y con una facilidad de implementación muy sencilla, ¿vale? Este tiempo de régimen permanente lo he puesto en 100 milisegundos, ¿vale? Porque luego, transcurrido ese tiempo, volvemos a observar, porque daros cuenta que las condiciones solares pueden estar cambiando, bueno, y de vez en cuando hay que mirar la tensión de vacío para ir hacia ese punto, ¿vale? Aquí he puesto aquí en la nota esta que en un diseño real quizás con mirar cada 2, cada 3 o cada 5 segundos sería suficiente. No obstante, aquí para que no se alargara mucho la simulación he puesto 100 milisegundos, vais a ver, ¿vale? Correcto. Bien. Y luego he añadido un estado de alarma. Obviamente, acordaros que estamos inyectando energía sobre el bus de continua. Si el bus llega a 450 voltios, todos los elementos que inyectan energía, ¿sabéis? Cuando llega al máximo tienen que parar, porque ya sabéis el símil del depósito, ¿no? Si el depósito llega al máximo no podemos seguir metiendo energía porque rebosaría. Entonces el sistema pararía y esperaría que, en este caso hemos propuesto que esperara llegar hasta su valor nominal, ¿vale? Podríamos también limitar la potencia de salida, saliéndonos del punto de máxima potencia. Bueno, podríamos sofisticar el programa, pero como veis el programa, digamos, en estas condiciones realmente es un programa bastante sencillo de hacer y que se parece a otros que hemos hecho otras veces. Bueno, aquí tenéis un poco el resultado de la simulación. En este caso está en condiciones estándar, es decir, con una irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado, con la temperatura de 25 grados centígrados y la tensión del bus a su valor nominal, 400 voltios. Ya sabéis que esperamos, aquí esta crubita roja, esperamos sacar una potencia teórica de 4 kilovatios. Fijaros un poco la situación. Este primer piquito, digamos que es la carga del condensador, que esto va a pasar solo una vez, ¿vale? Que es el condensador que hemos puesto a la salida del panel solar, se carga. Acordaos que este piquito es el que nos sirve también para caracterizar el panel, ¿vale? Fijaos que estamos un tiempo parados, el panel está en vacío, potencia cero. Luego hacemos la secuencia de arranque suave. Aquí hacemos un soft start, un arranque suave, ¿vale? Hasta el régimen permanente en el que estamos. Fijaros que bastante bien llegamos al punto de máxima potencia. Este es el tiempo que os había comentado que podríamos alargar bastante más. Luego volvemos a parar, ¿vale? Estamos un tiempo parados mirando, digamos, la tensión de vacío, digamos haciendo de observador de la irradiancia, vamos a decir, secuencia de arranque suave, bueno, y así sucesivamente. Como veis, el funcionamiento del sistema es bastante satisfactorio. Aquí os he puesto, aunque es tan pequeñito, vosotros lo podéis repetir. Bueno, los ensayos, vamos a decir, en condiciones extremas, que si os acordáis que era con la irradiancia al mínimo, 200 vatios por metro cuadrado a 50 grados, y os he puesto 3 valores con el bus en nominal, en la tensión mínima y con la tensión máxima, ¿vale? Fijaros que la potencia, si os acordáis, era en torno a los 700 vatios, más o menos el orden, y veis que el funcionamiento, veis que como entrega más potencia, digamos, la carga inicial del condensador es un poquito más grande, pero digamos el seguimiento del punto máxima potencia es más que satisfactorio y de forma correcta. De hecho,
yo he hecho pruebas, podríamos, con el diseño que hemos hecho, podemos trabajar con valores de irradiancia muchísimo más bajos, haciendo un correcto seguimiento del punto de máxima potencia. Bueno, aquí os he puesto un pequeño detalle de la corriente del inductor y de su corriente promedio. Acordaros que la corriente promedio del inductor es la corriente de salida. Este ensayo está hecho en condiciones nominales. Aquí en azulito, digamos, veis un poco, estamos parados, el proceso de arranque suave y el proceso de régimen permanente. Veis un poco el rizado ahí que hemos especificado. Si os acordáis, era más o menos 2 amperios el valor que hemos especificado. Bueno, aquí tenéis un poquito más el detalle y veis, bueno, que el funcionamiento del circuito es, bueno, bastante estable y bastante satisfactorio. Acordaros que en un diseño real este tiempo de ciclo que tenemos aquí, digamos, lo alargaríamos bastante, que aquí lo he puesto en un valor bastante corto. Bueno, yo con esto creo que podemos dar por finalizado este ejercicio de uso del convertidor continuo a continuo en puente completo como seguidor del punto de máxima potencia de un panel solar, que como veis es un poquito distinto, aunque como veis los pasos son muy parecidos. Quizás el elemento más crítico al que tenéis que tener cuidado es en el diseño de la relación de espiras, para que el convertidor pueda trabajar en un amplio rango de niveles de radiancia del panel solar. Bueno, con esto doy por finalizada esta píldora y nada, pues nos vemos en la siguiente.